Señor Jesús, así como ella tocó tu manto con fe, yo lo toco ahora y declaro: soy libre, soy sano, soy restaurado. Amén. Ella rompió la regla y tocó el manto, la fe que desafía lo prohibido. 12 años enferma, 12 años excluida, 12 años sin respuestas, y en un segundo lo arriesgó todo. ¿Qué pasaría si tu milagro dependiera de romper exactamente la regla que te prohíben romper? Señor Jesús, hoy me postro delante de ti con el corazón abierto y el alma hambrienta de tu presencia. Como aquella mujer que durante 12 años cargó con su dolor en silencio, yo también vengo quebrantado, cansado de buscar respuestas en lugares que nunca pudieron sanarme. He gastado mis fuerzas. He agotado mis recursos. He escuchado voces que me dijeron que no tenía solución, que mi caso era irreversible, que Dios no escucha a alguien como yo. Pero hoy decido no quedarme atrás. Hoy decido romper toda barrera, todo miedo, todo límite que el hombre impuso sobre mi vida, para tocar tu manto sagrado. Señor, sé que hay cosas en mi vida que parecen prohibidas, que parecen inalcanzables. Me han dicho que no puedo, que ya es tarde, que mi condición no tiene cura, que mi historia ya está sellada. Pero hoy, como ella, decido creer que si tan solo toco el borde de tu manto, seré salvo, seré libre, seré completamente restaurado. Rompe, Señor Jesús, toda atadura espiritual que me ha mantenido en el mismo lugar por años. Rompe las cadenas del rechazo, de la enfermedad, de la escasez, del miedo, de la vergüenza. Rompe las voces religiosas que me dicen que no soy digno de estar en tu presencia. Tú mismo dijiste que no viniste para los sanos, sino para los enfermos. No viniste para los justos, sino para los quebrantados. Entonces aquí estoy, Señor, en toda mi necesidad, en toda mi fragilidad, en toda mi desesperación. Que mi fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, sea suficiente para tocarte hoy. Que tu virtud fluya a través de mi vida como fluyó de ti hacia aquella mujer en medio de la multitud. Que en este preciso momento, el cielo responda a mi fe, no a mis méritos, no a mi historial, no a mis errores, sino únicamente a mi fe desesperada y real. Gracias, Señor, porque tú no me preguntas de dónde vengo. No me preguntas qué hice ni qué dejé de hacer. Solo percibes cuando alguien te toca con fe verdadera. Y ese soy yo hoy. Hoy soy esa mujer que se abre paso entre la multitud, que ignora las miradas de juicio, que ignora las voces de la ley y del rechazo, y que con toda la fuerza de su corazón roto extiende la mano hacia ti. Recibe mi fe hoy, Señor. Sáname. Restáurame. Libérame. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El escándalo que nadie cuenta. Quiero que pienses en esto con toda seriedad. Esta mujer era considerada, según la ley de Moisés, completamente impura. Levítico 15 lo dice con una claridad brutal y sin concesiones. Cualquier mujer que padeciera un flujo de sangre por más tiempo que el periodo normal era declarada ritualmente inmunda. Y todo lo que ella tocara también quedaba inmundo. Cada persona que la tocara también quedaba inmunda. Era, en términos prácticos, una paria espiritual y social dentro de su propia comunidad. ¿Lo entiendes en toda su dimensión? Esta mujer no solo estaba enferma físicamente. Estaba excluida de la vida religiosa de Israel. No podía entrar al templo. No podía participar de las festividades sagradas. No podía tocar a sus hijos, a su esposo, a sus padres, sin convertirlos automáticamente en inmundos según la ley. 12 años viviendo en una especie de exilio silencioso, invisible, dentro de su propia familia y su propia ciudad. Y sin embargo, ese día, ella se mezcló entre la multitud que rodeaba a Jesús. Eso no fue inocente. Eso fue una provocación deliberada. Imagina el escenario, una multitud compacta, apretada, gente de todos lados empujando para ver a este rabino que hacía milagros imposibles. Y en medio de esa multitud, abriéndose paso entre cuerpos que rozaban el suyo, caminaba una mujer que según la ley no debería estar ahí. Porque cada persona que ella tocara accidentalmente al pasar quedaría ritualmente inmunda. Ella estaba, literalmente, contaminando espiritualmente a decenas de personas con solo moverse entre ellas. Esto no era un detalle menor ni una formalidad religiosa insignificante. En la cultura judía del primer siglo, la pureza ritual era una cuestión de identidad, de dignidad, de pertenencia al pueblo de Dios. Ser inmundo no era solo una etiqueta religiosa. Era una exclusión social total. Y ella lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Sabía el riesgo que corría. Sabía que si alguien la reconocía en medio de esa multitud, podría ser expulsada con violencia y humillación pública. Pero también sabía otra cosa: había escuchado hablar de Jesús. Había oído sobre sus milagros. Y algo dentro de ella, algo que no podía explicar con palabras pero que ardía con una intensidad imposible de apagar, le dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. El borde del manto. No su rostro. No sus manos sanadoras. No sus pies. El borde. El último extremo de su vestidura. La parte más alejada, la más humilde, la menos visible de toda su persona. Esa humildad feroz mezclada con una fe imparable fue exactamente lo que cambió todo. Ahora viene lo que pocas veces se predica con honestidad desde los púlpitos. Cuando ella tocó el manto de Jesús, él se detuvo en seco en medio de aquella multitud y preguntó en voz alta: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos casi no podían creer la pregunta. Pedro le respondió con una lógica perfectamente razonable: Maestro, la multitud te aprieta y te empuja por todos lados, y tú preguntas quién te tocó. Pero Jesús no estaba preguntando por el toque físico. Estaba preguntando por algo completamente diferente. Porque él había sentido que virtud había salido de él. Virtud, poder, fuerza divina transferida. Eso significa algo extraordinario y perturbador a la vez. La fe de esta mujer fue tan real, tan desesperada, tan auténtica y tan violentamente enfocada, que literalmente extrajo el poder sobrenatural de Jesús sin que él hubiera tomado la decisión consciente de sanarlo. La fe de ella activó una transacción en el reino espiritual que incluso el Hijo de Dios percibió como una salida de poder desde su propio ser. Esto es teológicamente explosivo. Porque implica que la fe genuina no pide permiso. La fe genuina no espera turno. La fe genuina no llena formularios religiosos ni cumple todos los requisitos del protocolo espiritual. La fe genuina toca, y el cielo responde. El momento más incómodo de toda la historia, entonces Jesús se detuvo. Miró a su alrededor. Y la mujer, que esperaba haber pasado desapercibida, que esperaba haber recibido su milagro en silencio y desaparecer entre la multitud sin que nadie la viera, comprendió de golpe que eso no iba a suceder. El texto dice que ella, viendo que no había podido ocultarse, vino temblando y se postró delante de él. Y delante de toda la multitud, declaró la razón por la cual le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Piensa con toda seriedad en lo que esto significa para ella. Esta mujer que había vivido 12 años en la sombra, en el silencio forzado, en la invisibilidad humillante de su condición impura, tuvo que ponerse de pie delante de toda esa multitud apretada y confesar públicamente no solo su sanidad, sino su enfermedad. Tuvo que decir en voz alta, con todos los ojos clavados en ella, lo que le había pasado durante 12 años consecutivos. Y al decirlo, todos en esa multitud que ella había rozado al abrirse paso comprendieron de golpe que habían sido tocados por una mujer declarada inmunda por la ley. Que según las normas sagradas de Israel, ahora ellos también eran ritualmente inmundos. El milagro más hermoso registrado en los evangelios llegó envuelto en el momento más incómodo, más expuesto y más vulnerable que esa mujer pudo haber vivido en toda su existencia. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué no la dejó simplemente marcharse con su milagro? ¿Por qué detener la multitud, hacer la pregunta, señalar el momento y obligarla a salir de la invisibilidad en la que había sobrevivido por más de una década? Aquí está la respuesta que lo cambia absolutamente todo, porque Jesús no solo quería sanar su cuerpo, quería restaurar su identidad completa. 12 años de exclusión le habían robado algo mucho más profundo que la salud física. Le habían robado su lugar entre las personas. Le habían robado su voz pública. Le habían robado su derecho elemental a ser vista, reconocida, llamada por nombre, tratada como ser humano con dignidad y valor. Y Jesús, al detenerla públicamente y pedir que su historia fuera escuchada frente a todos, le estaba devolviendo precisamente lo que la enfermedad y la ley le habían quitado: su lugar en la comunidad, su presencia ante los demás, su historia contada sin vergüenza y sin susurros. Y entonces Jesús pronunció palabras que rompieron todos los protocolos religiosos de su tiempo con una autoridad que nadie pudo cuestionar. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hija. No la llamó mujer impura. No la llamó transgresora de la ley. No señaló el escándalo de lo que había hecho ni el daño ritual que había causado a quienes rozó al pasar. La llamó hija.
Y con esa sola palabra cargada de amor y de autoridad divina, borró 12 años de exclusión, 12 años de silencio impuesto, 12 años de identidad robada, y la reintegró al pueblo de Dios con plena dignidad, con nombre propio, con historia reconocida. La barrera que la religión construyó y la fe derribó. Necesitamos hablar de algo que pocas veces se menciona con esta claridad. La ley que mantenía a esta mujer excluida no era una ley mala en su origen. Era parte del sistema de pureza que Dios había dado a Israel para proteger la santidad del pueblo y del culto. Pero con el tiempo, ese sistema se había convertido en algo mucho más oscuro, en un mecanismo de exclusión social permanente para quienes padecían ciertas condiciones que estaban completamente fuera de su control. Esta mujer no eligió enfermar. No eligió sangrar durante 12 años. No eligió ser declarada inmunda. Su condición le fue impuesta por la biología, por el cuerpo, por algo que ninguna decisión moral suya había causado. Y sin embargo, el sistema religioso la condenó a vivir como si su sola existencia fuera una amenaza para la santidad de los demás. ¿Cuántas personas conoces hoy que viven exactamente en esa misma situación espiritual? Personas que no eligieron su condición, su historia, su familia de origen, sus cicatrices emocionales, sus adicciones, sus fracasos, y que sin embargo han recibido del sistema religioso que los rodea el mismo mensaje silencioso y brutal que recibió esta mujer: quédate en tu lugar. No te acerques. Eres demasiado impuro para recibir lo que otros reciben. La religión construyó muros alrededor del dolor de esta mujer y los llamó santidad. Y eso es precisamente lo más peligroso que puede hacer cualquier sistema religioso: usar el lenguaje de Dios para mantener a las personas alejadas de Dios. Pero la fe de esta mujer no respetó esos muros. Y eso es exactamente lo que necesitas entender hoy. La fe bíblica auténtica nunca ha sido domesticada por el sistema religioso. La fe bíblica siempre ha sido, en algún sentido profundo, un acto de transgresión contra las estructuras humanas que pretenden controlar el acceso a Dios. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Rahab protegió a los espías en Jericó arriesgando su vida. Ruth dejó su pueblo y sus dioses para seguir a una suegra viuda sin futuro aparente. David danzó delante del arca sin importarle la opinión de Mical. Y esta mujer sin nombre se abrió paso entre una multitud que la declaraba impura para tocar el manto del único que podía sanarla. Todos ellos rompieron una regla. Todos ellos transgredieron un límite. Y todos ellos encontraron a Dios exactamente del otro lado de esa transgresión. Lo que esto significa para ti hoy: la historia de esta mujer no está en la Biblia para ser admirada desde la distancia segura de la devoción intelectual. Está ahí porque Dios quiere que entiendas algo profundamente perturbador y liberador a la vez sobre cómo funciona la fe real en contraste con la religión institucionalizada. La religión le había dicho a esta mujer: quédate en tu lugar. No te muevas. No toques. No te acerques. Eres inmunda y tu condición te descalifica para recibir libremente lo que otros reciben. La religión construyó muros alrededor de su dolor y los llamó santidad. La religión usó la palabra de Dios para mantenerla lejos de Dios. Pero la fe hizo exactamente lo contrario. La fe la empujó hacia adelante cuando absolutamente todo decía que se quedara atrás. La fe ignoró las reglas que el sistema religioso había establecido cuidadosamente para mantenerla en su lugar de exclusión. La fe no esperó el permiso del sacerdote, no esperó el dictamen del escriba, no esperó que alguien declarara oficialmente su condición como aceptable o su situación como digna de atención divina. La fe simplemente se movió hacia Jesús con toda la desesperación honesta de alguien que ya no tiene nada que perder. Y aquí está la pregunta que necesitas responder hoy con una honestidad que duela si es necesario. ¿Cuántas veces has dejado que la religión, la opinión de otros, el miedo al que dirán, las reglas del sistema espiritual que te rodea, te hayan impedido tocar el manto de Jesús? ¿Cuántas veces te has quedado paralizado en el borde de la multitud cuando lo que necesitabas era abrirte paso hasta el centro, sin importar a quién rozaras al pasar? Hay personas que llevan años enfermas, no de cuerpo sino de alma. Años sin libertad interior. Años atados a una identidad que les impusieron otros. Años creyendo que su condición, su pasado, su historial de errores, sus cicatrices visibles e invisibles, los descalifica para recibir el milagro que ven florecer en la vida de los demás. Y la Biblia hoy te está gritando desde esta historia con una voz que no admite matices: eso es completamente mentira. Tu condición no te descalifica. Tu pasado no te descalifica. Tu impureza religiosa, real o imaginada, no te descalifica.
Las etiquetas que otros te pusieron no tienen autoridad sobre el reino de Dios. Lo único que se necesita es exactamente lo que tuvo esta mujer sin nombre que sacudió los cielos con su fe silenciosa, una fe tan desesperada, tan auténtica, tan violentamente enfocada, que esté dispuesta a moverse aunque absolutamente todo a su alrededor diga que te quedes quieto y en tu lugar. Toca el manto hoy. No el manto de la religión perfecta, ni de la doctrina impecable, ni de la reputación espiritual intachable. El manto de Jesús. El borde. Lo último. Lo más humilde. Lo más aparentemente insignificante. Y verás que su virtud todavía fluye con la misma potencia sobrenatural hacia quienes se atreven a tocarlo con una fe real, desesperada y sin disculpas. Porque él todavía pregunta hoy, en medio de toda la multitud que lo rodea, ¿quién me tocó? Y espera que seas tú quien responda. Destellos sitio y suave, frase final. Si esta palabra tocó algo dentro de ti hoy, compártela con alguien que también necesita saber que su fe puede romper lo que la religión cerró. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la paz de Dios te cubra siempre.